Y el bautismo integra la carta de los hebreos que llama de rudimentos, que en realidad los rudimentos son nociones básicas de una doctrina o entonces de una ciencia o de un arte o de una técnica o de una profesión. Rudimentos, la base. Entonces, mis amados, el bautismo es parte del plan de Dios para la salvación del hombre, integra el proceso de salvación, inicia con la predicación, porque nadie puede tener fe sin oír la palabra de Dios. Ese concepto es muy importante que usted lo tenga, porque decimos el ladrón de la cruz no lo predicó nadie y él se salvó sin bautismo, sin nada. Entendimiento equivocado de la mayoría de los creyentes. ¿Por qué? Porque si tenía fe es porque escuchó predicación. Si conocía la doctrina de la resurrección es porque él había escuchado tal vez al propio Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No fue un pajarito que vino y le cantó y diciéndole: hay la resurrección. No, él tenía conocimiento de quién era Jesús, tanto que así lo admitió. Él dijo: nosotros somos pecadores, pero él no ha hecho ningún mal. Entonces vemos que la predicación es fundamental. Después de la predicación viene el creer, y después del creer entonces la decisión de cambiar de vida. Eso es arrepentimiento. Ahí viene el bautismo, que es la oportunidad de volver a relacionarse con Dios. Y entonces viene la salvación y la santificación. Hechos 2, 40, 42 dice: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces es importante usted entender por qué no bautizamos niños. Porque bautismo sin fe no es bautismo. Tenemos que oír la palabra y creer en aquel que fue enviado. Entonces San Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, después de recibir la palabra, las personas que creen y están decididas a cambiar de vida pueden bautizarse. Hechos 8, 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo? Cuando creyeron a Felipe. ¿Creyeron de qué? Que Jesús era el Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sabe? El bautismo sin arrepentimiento, sin la decisión de cambiar de vida, no es bautismo. Es necesario recibir la palabra, creer en ella y decidir cambiar. Entonces, Hechos 2:38 dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una cosa importante: si nosotros creemos, si nosotros estamos arrepentidos, tenemos que creer que el cambio producido en el interior del hombre no es trabajo de hombre, es trabajo del Espíritu Santo. Entonces hay que entender el accionar del Espíritu Santo para tomar esta decisión. No es bautismo si nosotros no entendemos que ese proceso de cambio lo ayuda el Espíritu Santo. Es fundamental. Podemos cambiar solo si tenemos el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen: pastor, ¿cuándo usted conoció al Señor? Yo conocí hace 2 años, pero lamentablemente estoy acá y ahora estoy en problemas con mi esposa y todo más. Yo le digo: 2 años usted ha perdido el tiempo, porque los cambios no se dan simplemente por conocimiento intelectual, se da porque el Espíritu Santo le ayuda a la persona a poder cambiar de vida. Entonces, hubo un bautismo que lo aclara muy bien en Hechos 19, 1, 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, y después de recorrer
las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos creyeron, fueron bautizados, pero no tenían el entendimiento del accionar del Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces usted ve que habían personas mayores que fueron bautizadas sin entendimiento, y es lo mismo que un bautismo de niños. Tuvieron que ser rebautizados con el bautismo del Señor Jesucristo. Existen diferencias claras entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo de agua es equivalente a la expiación del Antiguo Testamento. La expiación es la eliminación de culpa y de pecado a través de un tercero. El sujeto culpable quedaba suelto por cualquier pena por medio de un objeto o de un animal o de una persona. Aquí la expiación se dio a través del Cordero, el Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. Levíticos 16, 7 y 15 muestra la costumbre del pueblo de acercarse a Dios por medio de sacrificio de machos cabríos, de corderos, de animales. Dice: después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Después degollará el macho cabrío en expiación del pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces Jesús es el Cordero de expiación. Cuando dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, no es que usted crea en milagros, que Jesús hizo milagros y que sanó enfermos. Usted tiene que creer que Jesús es el Cordero de expiación, la eliminación de nuestra culpa, el quitar nuestros pecados para obtener eterna redención delante de nuestro Padre Celestial. San Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, algo muy especial. El bautismo no es un símbolo, es una realidad espiritual, porque en el bautismo usted es limpiado, es lavado, es perdonado de los pecados. No porque el bautismo en sí pueda hacer eso, pero hay una coparticipación con la muerte y la resurrección de Jesucristo, el sacrificio eterno. ¿Sabe? Entonces, la palabra del Señor nos dice que en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estábamos diciendo que es el Espíritu Santo que puede cambiar nuestra naturaleza. Todos llegamos con vicio, todos llegamos con problemas serios de comportamiento y no podemos cambiar por nuestra propia cuenta. La palabra de Dios dice en Jeremías 13:23: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Sabemos que no puede mudar porque esa es su naturaleza. El hombre que está acostumbrado a hacer el mal, a pecar continuamente, no podrá cambiar a no ser por medio del Espíritu Santo. Entonces, Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo:
esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados, en el bautismo usted inicia una nueva vida espiritual. Es por eso que usted nace de nuevo. Y la comparación de nacimiento es porque hay los elementos de un nacimiento espiritualmente. La simiente de la palabra, el óvulo del corazón, el útero de la iglesia, el parto que es el bautismo, son elementos que reflejan un nuevo nacimiento espiritual. San Juan 3:5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo, es necesario bautizarse. En el bautismo de agua podemos andar en nueva vida, guiados por el Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo. Y es un proceso que llamamos de santificación. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Entonces, mis amados, en el bautismo somos partícipes de una nueva creación. Una creación fue hecha por Adán. El inicio fue hecha por Dios a través de Adán, pero la otra fue hecha por el Señor a través del segundo Adán, Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice nueva creación, nueva criatura. Entonces, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dice la Biblia que en el bautismo somos sepultados, nuestra antigua naturaleza es sepultada. Y al salir del agua somos resucitados con una nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo habita el creyente. Y eso está escrito, está definido. No es un asunto de interpretación, es un asunto de fe. Colosenses 2, 12, 14 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe? En el bautismo hacemos parte de la iglesia del Señor y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque somos sumergidos en Él. Entonces, dice la Biblia, la palabra de Dios, Gálatas 3, 25, 29, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿sabe? Una persona con un historial triste, de mucho pecado, que ha hecho cosas tremendas, cosas malas, llega en el momento del bautismo y es lavado, es limpiado, es perdonado y comienza una nueva historia delante del Señor. ¿Sabe? En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Preste bien atención. Fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Las personas dicen, pero qué herejía, el bautismo salva. Aquí la Biblia dice que salva porque lo identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. No es que el bautismo en sí sea, no, nos apropiamos de aquello que Jesús hizo por amor en un único sacrificio. ¿Por qué? Porque las aguas en realidad son el juicio de Dios sobre nuestra vida. Eso fue lo que representaba Génesis en los tiempos de Noé. Génesis 7:23 dice, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídas de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Hoy el arca representa la iglesia del Señor, en la cual nosotros podemos navegar hacia una historia nueva en nuestra vida. En las aguas del bautismo somos lavados de nuestros pecados porque el juicio de Dios se cumple en ese acto. Entonces, el bautismo no es un símbolo, es un cumplimiento de justicia. Entonces dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es interesante. Entonces, pero en el bautismo somos coparticipantes del único sacrificio eterno del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan se quedó asustado porque Jesús le dijo, necesito ser bautizado. No, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo algo que es misterioso. Es necesario que cumplamos toda justicia. Bautismo, cumplimiento de justicia. Entonces, las aguas del Antiguo Testamento representan las aguas del bautismo, porque hay salvación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sabe, mis amados? Mateo 3, 13, 15 está escrito. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué toda justicia? Porque toda alma que peca debe morir. Ezequiel 18:4 dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. La sentencia está escrita, por lo tanto, todos somos candidatos a muerte, porque todos somos pecadores. El salario del pecado, según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe, Señor nuestro? Somos bautizados en su muerte y sepultados juntamente con Él en la resurrección para poder participar de su resurrección y poder andar en nueva vida. En el bautismo usted participa de su resurrección. Entonces, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, mis amados, Él resucitó para nuestra justificación. ¿Y dónde somos justificados? En el bautismo, cuando resucitamos con Él en el bautismo. Entonces Jesús fue herido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros deberíamos recibir fue sobre Él. Entonces Él sufrió nuestras enfermedades y nosotros lo tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, según la palabra, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero por sus llagas somos sanados, somos curados. ¿Saben, mis amados? Jesús llevó en su cuerpo como un cordero de sacrificio nuestros pecados
sobre el madero. El diablo pensaba que vencía, pero Jesús no estaba cargando solo el madero. Sobre sus espaldas poderosas estaban los pecados de la humanidad. Primera de Pedro 2, 24, 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¡Wow! Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. En el bautismo del Espíritu Santo es diferente. Hay poder, hay fuerza, hay el recibimiento de los dones, hay coraje para testificar. Eso es diferente. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese derramar del Espíritu Santo no incluye el perdón de pecado y no excluye la necesidad de bautizarse. Muchos dicen, pero también el don se recibe a través del Espíritu Santo. Es verdad, pero eso no excluye la necesidad de ser lavado, de ser limpio, de ser perdonado a través del bautismo. Entonces, Hechos 10, 48, 44, 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban, los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Yo les digo, si no fuese necesario, ¿usted cree que Pedro los iba a bautizar solamente de religioso? Ellos habían recibido el don del Espíritu Santo, hablaban en lengua, como muchos amados de la mansión, hablan en lengua, profetizan. Pero deben bautizarse como algunos de los propios padres de allá lo han hecho. Yo no quiero hablar mal, pero saben, lo que quiero decirles es que el bautismo es indispensable para las personas que pueden, las personas que tienen la condición. Alguien me dijo, pero pastor, en el lecho de muerte, eso es otra cosa. La Biblia no dice, el que no fuere bautizado será condenado. El que no creyere será condenado. Entonces, ¿sabe, mis amados? Dios conoce, pero si usted está vivito y coleando, está sentado escuchando y el mensaje llega a su corazón, no tiene disculpa. Usted se arriesga. Entonces, ¿sabe? Es importante que entendamos que el Espíritu Santo acrecenta dones y virtud, capacitación para obtener el fruto del Espíritu, también fuerza, poder para cumplir nuestro llamado de la gran comisión. Eso es verdad. Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el bautismo de agua soy miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuisteis también bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos libres, a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, somos nacidos de nuevo por la simiente de la palabra. Es el espermatozoide de la palabra. Entonces, 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mis amados, es importante que si usted nace de nuevo, sepa que necesita de la leche espiritual no adulterada, para que por ella pueda crecer para salvación.
Primera de Pedro 2:2 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es. Entonces, usted como creyente, usted se bautiza, tiene que leer la Biblia. Hay muchos creyentes que se olvidan, tienen la Biblia, y entonces nosotros tenemos que leer la Biblia, leer la palabra y orar en todo el tiempo, aprender a hablar con Dios. Primera Tesalonicenses 5, 17, 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, y es importante que usted sepa que es necesario leer, que es necesario orar, pero también es necesario obedecer la palabra. Entonces, ningún discurso bíblico va a ser efectivo si usted no dice a la gente que hay que obedecer lo que Dios le dice. Entonces, ¿sabe? Gálatas 5, 22, 23 dice que a través de la obediencia, lo hemos visto, tenemos el fruto del Espíritu. Comenzamos a experimentar la transformación del carácter de nuestra vida, siendo parecido al carácter de Jesucristo. Y por último, usted lee la Biblia, ora, usted obedece la Biblia y usted se congrega. Es importante congregarse. No dejando de congregarse, dice Hebreos 10, 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más y tanto más cuando veis que aquel día se aproxima. Entonces, cuando usted se bautiza, se congrega, tiene el privilegio de participar de la Santa Cena. Y es importante, entonces, de la comunión que también usted tiene con la iglesia, con las personas de la iglesia, a través de las pequeñas familias. Entonces, debe tener usted en la mente que debe servir al Señor. Usted no es creyente simplemente porque Dios quiere que usted sea un calientabancos, que usted venga los domingos a alimentarse de la palabra. Dios quiere usar su vida. Usted tiene un llamado, algo para hacer en la iglesia y una misión para cumplir fuera de la iglesia. Entonces la gran comisión es ganar almas para el Señor y trabajar dentro de la iglesia. Y si yo peco, pastor, la llave para el creyente es continuar creciendo, es confesar nuestros pecados y apartarnos de él para encontrar la misericordia del Señor y así ir avanzando a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Si usted es sincero, si usted se quebranta, si usted dice la verdad, ya está en medio camino. ¿Por qué? No es por fuerza, no es con ejército, es a través de mi espíritu, ha dicho el Señor. Y San Juan 16, 7, 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿sabe? El Señor ha comenzado una obra en su vida. Y la obra que el Señor ha comenzado la va a concluir, la va a terminar. ¿Sabe? Usted fue llamado a ser imagen de Jesús. Usted fue llamado a algo muy especial, no a ser un cristiano a media, mediocre, a ser testimonio del poder de Dios. ¿Sabe, mis amados, los cristianos de la iglesia primitiva tenían esa visión de comenzar su vida luego bautizándose? Es por eso que no perdían el tiempo. Entonces, vemos que en la iglesia primitiva los bautismos eran inmediatos después de la conversión. No necesitaban pasar cursillos de bautismo. Ellos tenían la conciencia de creer y arrepentirse, querer cambiar de vida y tener la convicción del poder del Espíritu Santo para esa tarea. Y dice, yo quiero bautizarme. Inmediatamente se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, usted ve en el Antiguo Testamento, no existe bautismo más prolongado que el bautismo de Saulo de Tarso. 3 días después de la experiencia de ver a Jesús en el camino de Damasco, él quedó ciego y entonces Ananías, un consiervo,
de Pablo, que antes de Pablo convertirse, el Espíritu Santo le dijo: ve a esta casa, síguelo. Ananías fue su hermano mayor, le predicó el Evangelio y en aquel día de la visita lo bautizó 3 días después de la experiencia. Todos los demás bautismos, Hechos 8, 12, 36, 38, Hechos 9, 17, 18 está el bautismo de Saulo, Hechos 10, 47, 48, entonces Pedro habla del bautismo de las personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente ellos entendieron, se rebautizaron de nuevo. Hechos 16, 14, 15, 31 y 33, Lidia, el caso de Lidia, el caso también del carcelero de Filipo. Entonces, fueron bautismos inmediatos. Entonces usted ve Hechos 19, entonces los discípulos que no conocían el Espíritu Santo, también fue inmediato. Y el relato específico de Hechos 22, 16, que dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hermano, yo no quiero que usted se excuse. El Señor puso en mi corazón hablar sobre este tema. Y es más, yo le aseguro que tal vez usted nunca lo escuchó de esta forma que lo ha escuchado hoy. Dios nos dio una gracia de poder comprender esto. Y yo le digo, no hay impedimento. Tal vez usted podrá decir: pero yo no vine preparado. Creo que nosotros estamos preparados porque tenemos bata, tenemos hasta shorts, para que usted, si no lo ha hecho, no pierda su tiempo. Yo le quiero decir algo muy importante: no espere el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Si usted ha sido tocado hoy y no se ha bautizado, diga: yo quiero. Y estoy seguro que va a comenzar una nueva historia en mi vida. Yo, cuando me bauticé, a los pocos días de mi conversión, porque lo entendí, yo fui hasta el pastor y le dije: pastor, he entendido que debo bautizarme. ¿Por qué? Porque quiero cambiar de vida y he entendido que sin la ayuda del Espíritu Santo no lo voy a poder hacer. Estoy muy complicado. Me dijo: ¿has entendido la historia? Me dijo. ¿Crees? Sí, creo. ¿Estás arrepentido de tus pecados? Sí. Entonces puedes bautizarte. Gloria a Dios por eso. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿quieres bautizarse ahora? Hoy es noche de bautismo. Hemos dedicado este tiempo para que usted pueda nacer de nuevo, para que usted sea lavado de sus pecados, sea perdonado de todo mal, sea limpiado y reciba el don del Espíritu Santo, y que lo va a ayudar a cambiar su naturaleza. Tal vez usted no será un tigre, tal vez usted no será una rapiña, tal vez usted no será más el caballo que relincha tras de la mujer del prójimo. Tal vez usted no va a ser como el cerdo que está siempre buscando el charco, porque Dios va a cambiarlo de naturaleza. Dios le va a dar la chance de poder seguir sus estatutos, ir de la mano con Él, teniendo una novedad de vida. Ojo, usted sepa que si usted toma esa decisión es porque usted quiere seguir creciendo, porque usted, cuando nace, tiene la conciencia que el bebé necesita de leche, necesita de cuidado, necesita alimento, necesita crecer, y puede fallar, pero la ayuda del Espíritu Santo estará presente hasta que usted sea crecido en la fe, un hombre maduro que tenga esa semejanza con Jesucristo de Nazaret. Levanten la mano las personas que quieren bautizarse. Quiero saber si hay aquí. Bien hecho, 2 personas. ¿Alguien más? Levante la mano.
también allá. Gloria a Dios. Tenemos 3 personas para bautizarse. Tengo seguridad de que hay alguien más que está pensando que no trajo chores, pero hay todo aquí, todo. ¿Alguien más? Levante la mano. Bien, entonces vamos a la fiesta, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, de aquí a poco vamos a ir, pero antes vamos a pedir que los diezmos rezagados, las personas que han llegado tarde, vengan y pongan su diezmo en el alfolí. Y antes de salir, no se olvide del protocolo de bioseguridad. La consejería, el teléfono de consejería es 76380182. 76380182. Si usted necesita de consejo, usted puede anotarse. Y si usted necesita de oración, 70806475 es la intercesión. Entonces, aquí lo acompañamos en oración y lo acompañamos en consejería si usted necesita. Bien. Ya. Bien, gloria a Dios. Quiero que pasen las personas que han tomado la decisión de bautizarse. Y si sus hermanos mayores están aquí, sería bueno que pasen también juntos. Por favor, acompáñenlo. Es un momento especial. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Es una persona más. Bienvenida. Dos cosas importantes van a suceder. Primero, al bautizarse van a ser limpiados, perdonados, lavados de todo el pasado. Y la segunda cosa que va a suceder de importante, el don del Espíritu Santo va a venir hacia ustedes. Y ustedes van a nacer de nuevo por causa del don del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y eso es tremendo. Van a ser parte de la iglesia del Señor, cuerpo de Cristo. Pongámonos de pie y vamos a orar por ellos. Padre amado, bendito Dios, gracias por estos hombres y varones que, Señor, han decidido tomar este paso tan importante que prácticamente es el inicio de la vida cristiana. Gracias, Señor, por las vidas que están aquí, Señor, que han entendido el mensaje, que han decidido sepultar el viejo hombre y resucitar para una nueva vida, con la diferencia de que van a ser acompañados por el Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, Señor, porque toda justicia se va a cumplir en este momento. Van a morir para resucitar contigo, para una nueva vida. Queremos, Señor, que esa vida nueva sea alimentada por medio de la palabra incorruptible, que por ella puedan crecer para salvación. Que, Señor, a través de los días
ellos puedan ser obedientes a tu palabra, renunciando al mundo, renunciando al pecado, crucificando la carne con sus pasiones y deseos para poder andar una vida que a ti te agrada, Señor. Bendecimos, Señor, las vidas de estas personas que han decidido este paso importante del nuevo nacimiento mediante las aguas del bautismo y por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Sáquemelo. Hermanos amados, comentarles lo siguiente, por favor. Vamos a dirigirnos todos en cuestión de un par de minutos hasta atrás, donde tenemos el bautisterio, y quisiera solicitar a todos que podamos participar de este momento. Si alguien desea ir a sus casas, por supuesto, tiene la libertad de hacerlo, pero desearíamos verdaderamente que todos podamos participar de esta situación que estamos viviendo ahora, porque es una ceremonia muy hermosa y estamos recibiendo nuevos hermanos. Luego de eso, vamos a tener aquí adelante, como parte del acto conmemorativo a Santa Cruz, una chichita que queríamos invitarle de parte de la Iglesia Cristiana de la Familia para usted. Así que no se vaya, participe con nosotros y nos vemos pronto. Dios lo bendiga. Claro, y si alguien se anima, dice el hermano, también puede hacerlo. Gloria a Dios.